Hay un cuento corto creado para hacernos reflexionar acerca de nuestra negligencia y muchas veces nuestra irresponsabilidad ante nuestros deberes. Y es el siguiente, escuchémoslo, dice: había una vez 4 individuos llamados todo el mundo, alguien, nadie y cualquiera. Siempre que había un trabajo que hacer, todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera podía haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se puso nervioso porque todo el mundo tenía el deber de hacerlo. Al final, todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Es un cuento corto, pero muy real, ¿no? Y desafortunadamente, pues, esta historia que es popular, que la escuchamos en muchos lugares, es como una radiografía de lo que es el servicio cristiano, desafortunadamente. Todos los creyentes entendemos nuestro llamado, sabemos nuestras responsabilidades, hemos oído de nuestra comisión, de lo que Dios nos ha encargado, y sin embargo, somos negligentes muchas veces en nuestro trabajo, ¿no? Esperamos que otro lo haga, esperamos que otro actúe, y finalmente son pocos los que hacen el trabajo, ¿no? El tema de hoy precisamente es el servicio cristiano. Continuamos con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan y tenemos un lema. ¿Cómo es? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos hoy en la tercera epístola del apóstol Juan y este es nuestro sermón número 66 de esta serie, titulado Llamado al servicio cristiano. Vamos a estudiar en esta ocasión, tercera de Juan, el versículo 5 al 8. Del versículo 5 al 8 vamos a estar estudiando hoy. Vamos a leerlo, dice: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Amén. Avanzamos en este estudio de esta epístola preciosa de tercera de Juan y hemos dicho que esta carta representa para nosotros, para la iglesia, un llamado a la práctica de la verdad, ¿no? Hemos visto cómo Juan nos ha dado la doctrina de la verdad. Hemos visto cómo Juan nos ha explicado que la práctica debe corresponder a esa doctrina. Y ahora, en esta tercera epístola de Juan, es un llamado para la práctica de la verdad. A través de este estudio podremos identificar el mensaje de Juan que nos insta, nos llama a servir al Señor. Y específicamente en esta carta encontraremos 6 llamados con relación al servicio cristiano, al servicio de la iglesia. Ya hemos visto 2 de esos llamados y hoy estudiaremos el tercer llamado, que es precisamente un llamado al servicio en la obra del Señor, un llamado al servicio. En este texto que acabamos de leer del apóstol, vemos cómo él felicita a Gallo por su fidelidad para obedecer al mandato de Dios del servicio cristiano. Y cuando hablamos de servicio cristiano, desafortunadamente hoy en día, tenemos una gran confusión al respecto. Hay muchos cristianos que no saben, no entienden qué es el servicio cristiano, a qué nos referimos, a qué se refiere la Biblia con el servicio cristiano. Unos piensan que ese servicio es demandado solamente a los oficiales de la iglesia. Es decir, el que debe cumplir el servicio, la labor, es el pastor, o los ancianos, los presbíteros, ¿no? O los diáconos. Son ellos los que tienen que servir. Algunos piensan de esa manera. Otros piensan que cuando hablamos de servicio cristiano, eso tiene que ver con desempeñar alguna función dentro del culto público. Entonces piensan que si los ponen a cantar, eso es servir. Si no están cantando en la iglesia, no están sirviendo.
Y algunos se quejan y dicen, en mi iglesia no hay cómo servir al Señor, no me dan el lugar para servir al Señor. ¿Y a qué se refieren? Pues que no les ponen a cantar o no les ponen a leer una porción de la Escritura, no les ponen a hacer algo, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿qué es el servicio cristiano, no? ¿Qué es realmente servir al Señor? ¿Qué es servir al Señor? ¿Es que me pongan en algo en la iglesia? ¿Qué es realmente servir al Señor? En el estudio de los versículos que estamos hoy estudiando, vamos a ver en 3 puntos lo que es realmente servir al Señor. ¿Qué es realmente servir al Señor? Es lo que vamos a estar viendo hoy si Dios nos lo permite. Entonces, primeramente podemos decir que servir al Señor tiene que ver con tener sentido de pertenencia. Ese es nuestro primer punto. ¿Qué es servir al Señor? Servir al Señor es tener sentido de pertenencia. Lo primero que vemos en este texto, mis hermanos, es que Juan identifica en las obras de Gallo su fidelidad, ¿no? Él ve al hermano Gallo en su labor, en lo que hace, y él identifica en él una fidelidad al llamado a servir. Y lo hace público a través de esta carta, ¿no? Dice el texto, amado, fielmente te conduces, ¿no? Amado, fielmente te conduces. Ese es un reconocimiento de la fidelidad de Gallo. Y esta es una característica importante de aquellos que sirven al Señor. ¿Cuál es? La fidelidad. Ahora, esa palabra es importante porque alude a aquellas personas que son dignas de confianza, que son fiables, que son fidelignas, ¿no? Y a eso se refiere esta palabra fiel. Y es una característica que vemos en las personas que en la Biblia sirven al Señor, ¿no? Vemos que la palabra fiel se usa mucho para los servidores activos del Señor. Y Juan dice que Gallo era fiel en el servicio que prestaba a los hermanos. Pero por la forma en que está escrita esa frase, no se está refiriendo el apóstol aquí al servicio en general. No está diciéndole a Gallo que lo felicita porque es un buen servidor y punto, sino que él está refiriéndose a un servicio específico que estaba prestando Gallo a algunos hermanos de las iglesias, de las congregaciones involucradas en esta carta, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese servicio que Gallo prestaba del que está hablando aquí el apóstol? ¿De qué está hablando allí el apóstol, no? Como vimos en la introducción de la carta, en los tiempos de la iglesia apostólica, Dios por medio de los apóstoles preparaba, ordenaba y enviaba a predicadores cristianos con el propósito de extender el evangelio del reino de Dios, ¿no? Ese era el propósito, extender el evangelio, y por eso se enviaban pastores, se enviaban hombres que predicaban, que enseñaban. En medio de todo el Imperio Romano se enviaban a las localidades que no habían escuchado el Evangelio, predicadores para enseñar el Evangelio, para formar iglesias, ¿no? Y la iglesia se ocupaba de predicar el mensaje no solamente de manera local, sino que además tenían ese ministerio para llevar el Evangelio a otras partes, a diferentes naciones, a diferentes ciudades cercanas, de la manera en que Dios les había mandado. Recordemos que esa es la gran comisión, ir y hacer discípulos a todo el mundo, ¿no? Ellos iban y predicaban las buenas nuevas de manera itinerante, y esa era la situación. Esa era la obra evangelística de la iglesia, la obra misionera. Pero en aquel tiempo no era como hoy en día, que muchos dicen ser evangelistas o misioneros, y viajan a todo lugar predicando un sermón y listo, ¿no? Les gusta ir y ser famosos por un momentico, ser reconocidos aquí y allá, predican un mensaje y listo y hasta luego, ¿no? Se desentienden por completo de toda esa gente que escuchó el mensaje del evangelio y no vuelven por ahí, no tienen nada que ver con ellos. No, ese no era el trabajo que hacía la iglesia en el tiempo de la iglesia apostólica, no. El objetivo de la iglesia apostólica era establecer iglesias.
El objetivo de la obra entre los gentiles era hacer iglesias, instituir ancianos, levantar gobiernos locales que pudieran preservar el trabajo en las nuevas iglesias locales. Esto obviamente requería esfuerzo y tiempo, pero ese era el trabajo. Era un trabajo donde las personas que escuchaban el Evangelio tenían un seguimiento, se seguía haciendo un trabajo con ellas, se hacía una iglesia local, se fundaba una iglesia local, se ponían los ancianos, los diáconos, y por eso era necesario estar moviéndose y trabajando con los siervos del Señor que iban y venían, que predicaban, que establecían ancianos. Y un ejemplo son las cartas que el apóstol Pablo escribe a Timoteo o a Tito. Por ejemplo, miren Tito, capítulo 1, versículo 4 y 5, dice la palabra del Señor. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por esta causa te dejé en Creta, dice Pablo. ¿A quién dejó en Creta? A Tito. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Pues ahí lo dice, ¿no? Para que corrigiesen lo deficiente. Ya había una iglesia allí, ya la habían fundado allí, pero la iglesia tenía problemas. Y Tito fue enviado a arreglar esos problemas y a establecer ancianos, ¿no? A establecer un gobierno local. Entonces, uno de los obstáculos para esta labor, para estas tareas, era encontrar en cada lugar hospedaje, ¿no? Como hemos visto, el hospedaje no era tan popular en aquel tiempo en todo lugar. Sí habían hospedajes, pero no en todo terreno, no en todo lugar había un hospedaje. Y se hacía necesario que alguien acogiera a estas personas que predicaban de manera itinerante. Era necesario que alguien abriera las puertas de su casa y los recibiera y los hospedara, les supliera sus necesidades, les enviara con provisión para que ellos pudieran seguir su viaje. Y este es de lo que habla el apóstol Juan. Esto es específicamente a lo que se refiere el apóstol Juan acerca de lo que hacía Gallo. Esta es la clase de servicio que hacía Gallo. ¿Cuál era? Pues recibía a estas personas que venían predicando el evangelio, los hospedaba, les ayudaba el tiempo necesario y al final los despedía con provisión para el camino. Y es por ese servicio que Juan felicita a Gallo. Es por ese servicio que Juan felicita y reconoce ese trabajo. Ahora la pregunta es cómo hacía el apóstol para saber que que Gallo estaba haciendo esta labor. ¿Cómo sabía el apóstol que el hermano Gallo estaba recibiendo a los hermanos que se enviaban para predicar? Pues el texto nos deja ver que algunos de los predicadores itinerantes que el apóstol había enviado habían regresado a su iglesia y habían dado testimonio del amor con que fueron atendidos por Gallo. Ellos testificaron de ese amor, de ese aprecio, de ese cariño con que Gallo lo recibió. Y esa es una palabra preciosa en la que nosotros debemos reflexionar, el servicio. Ellos exaltaron el servicio de Gallo. Y es una palabra importante para nosotros, servicio, porque no es muy popular en este tiempo. El servicio es visto con desprecio. El sistema de este mundo no nos motiva a servir realmente, sino a ser servidos. Esa es la realidad del sistema de este mundo. El sistema de este mundo desprecia el servicio. No nos anima a disfrutar de la satisfacción de hacer nuestros deberes. No. Más bien nos crea como una insatisfacción por los deberes y nos anima a exigir con toda soberbia nuestros derechos. Por eso tenemos generaciones que no quieren hacer nada, que no tienen deseo ni la responsabilidad de arreglar su propia vida,
pero sí exige con soberbia su parte, sí pretende saber cómo arreglar la vida, cómo arreglar el país, la vida de los demás. Y eso es triste. El mundo desprecia el servicio, pero la Biblia resalta su valor. Para el mundo alguien que sirve es despreciable, pero para la Biblia el que sirve es alguien que está haciendo las cosas bien. Es más, podemos decir acertadamente que el cristianismo en realidad es una vida de servicio. Es una vida de servicio. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 13 y 14. Gálatas 5, 13 y 14 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es un texto revolucionario para el pensamiento de hoy en día, ¿no? Para muchos la libertad tiene que ver con no servir a nadie. Eso es lo que hoy en día se está escuchando. La libertad es que usted viva su vida tranquilo sin servir a nadie. Que usted no se someta a nadie, que no sirva a nadie. Pero el texto nos dice que la verdadera libertad nos debe llevar a servirnos los unos a los otros en amor. Y esto era lo que estaba haciendo Gallo, sirviendo a los hermanos por amor. Hoy en día se ha tomado la idea de que si usted está sirviendo a alguien es porque es un esclavo, porque es un sometido, es un pobre, la sociedad lo tiene subyugado. Y todas estas cosas se dicen motivando a la gente a que no sirva a nadie. Pero el texto lo que nos dice es que el servicio es resultado de la verdadera libertad. El servicio por amor es resultado de la verdadera libertad. Y esto era lo que hacía Gallo y por lo que lo estaba felicitando el apóstol Juan. Pero Juan en este texto resalta algo que es importante. Y es que Gallo recibiese y atendiese a estas personas que enviaban a predicar el evangelio sin haberlas conocido, sin saber quiénes eran. Es decir, ellos llegaban predicando allí, pero recordemos que eran predicadores que venían enviados por Juan, que Gallo tal vez nunca había visto en la vida. Sin embargo, él los atendía por la simple recomendación apostólica, porque él sabía que eran hermanos predicadores que cumplían una labor en la zona y por eso los recibía. Y Juan resalta esa situación, ¿no? El amor con que Gallo atendía a los predicadores itinerantes nos deja ver que era un creyente que entendía, mis hermanos, que la misión de la iglesia era su misión, que la misión, que la comisión que el Señor nos dio era la suya propia, ¿no? Era su misión, que el trabajo de la iglesia era su trabajo y que esos hermanos no estaban solos allí tratando de hacer la obra, sino que Dios le había puesto a él en esa zona, en ese lugar, precisamente para que les ayudara. Él entendía que él hacía parte del engranaje de Dios por medio del cual el evangelio se extendía en ese punto de la tierra. Ese era el sentido de pertenencia y la conciencia con la que trabajaba Gallo. Y es el mismo sentido de pertenencia y es la misma conciencia con la que trabajaron muchos en la palabra de Dios, en la Biblia, en la historia de redención. Nosotros vemos muchos casos en la Biblia de hombres, de mujeres que trabajaron en la obra del Señor con una identidad preciosa, con un sentido de pertenencia precioso. Nehemías capítulo 6, versículo 1 dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas o en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal.
y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, escuchen esta parte, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Nehemías sabía, obviamente, que él no era indispensable para la obra de Dios, que Dios podía terminar ese muro que estaba haciendo. Recordemos que él estaba levantando el muro, ¿no? Él podía hacer ese muro, Dios podía hacer ese muro sin contar con él. Si él faltaba, si él moría, si él se iba, pues al fin y al cabo Dios iba a acabar el muro en algún momento. Pero también era consciente que él tenía una parte en la obra que era importante, muy importante, y que si él se iba, pues se vería afectada, se detendría por un tiempo la obra. Y eso es sentido de pertenencia, eso es entender el lugar que Dios nos dio dentro de la iglesia. Nosotros sabemos que no somos indispensables, que Dios puede terminar su obra con o sin nosotros, pero también debemos ser conscientes que tenemos parte en esta obra, que Dios nos hizo parte de esa obra, ¿cierto? Que tenemos un lugar dado por Dios, que no estoy aquí por casualidad, que Dios me dio dones, que Dios me dio tiempo, que Dios me dio la disposición, que Dios me dio los recursos con una razón, con un propósito. No mi razón, no mi propósito, como piensan las personas de este mundo, que tienen ese sistema egoísta, sino su razón, su propósito, el propósito de Dios. Es entender que tengo el hermoso privilegio de pertenecer a una iglesia local bíblica y que soy parte de lo que Dios está haciendo aquí y ahora para reunir y para edificar su iglesia en esta tierra. Esto es servir al Señor. Eso es servir al Señor. No es ocupar un lugar en el servicio público, no es que le pongan a hacer algo ahí, sino es que usted pertenece a la iglesia local, que con su vida, que con su tiempo, con su oración, con sus dones, con sus bienes, usted hace parte de la iglesia y que esa parte es importante. Eso es servir al Señor. ¿Lo estás haciendo? Es la pregunta. ¿Eres consciente de la importancia de tu parte dentro de la iglesia local? Esa es una reflexión de que debemos hacernos hoy. Ahora, lo segundo que podemos ver es que servir al Señor es también honrar el servicio a Dios. Honrar el servicio a Dios. Juan, aquí en este texto, no se queda solamente en el elogio de la fidelidad de Gallo. Lo próximo que hace es animarlo a que siga trabajando, a que siga practicando ese servicio a los hermanos predicadores que aún están hospedados con él. Le pide algo puntual, específicamente el apóstol Juan al hermano Gallo, le pide algo puntual, que los encamine para que continúen su viaje, es lo que dice el texto que leímos. Que los encamine para que sigan su viaje. La Biblia de Jerusalén lo dice de la siguiente manera: harás bien en proveerles para su viaje de manera digna. De manera digna de Dios. Harás bien en proveerles para su viaje de manera digna de Dios. ¿Qué es lo que le está pidiendo el apóstol Juan al discípulo Gallo? Que les dé provisiones para el camino, ¿no? Que les despida dándoles provisiones, pensando en su viaje, para que ellos puedan seguir predicando el evangelio en otros territorios. Pero alguno podría llegar a preguntarse, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿No? ¿Por qué tenemos que dar algo para estos predicadores que van a partir a enseñar? Y en ese sentido, Juan aquí usa una palabra que es bien importante y es la palabra dignidad. Y debemos ayudar y servir a tales personas, dice el apóstol Juan, porque eso es digno, ¿no? Porque es digno, por causa de la dignidad, es lo que está diciendo Juan. Ahora, ¿qué significa esta expresión? No la usamos mucho nosotros. ¿Qué significa la expresión dignidad? La palabra digno nos habla de algo que corresponde, de algo que es apropiado,
y se refiere a una persona o a un acto que merece algo. Eso es ser digno. Una persona digna es aquella que hace constantemente cosas adecuadas que las hace beneficiarias de un mérito. Se lo merece. Por ejemplo, la persona que nos contrata es digna de nuestros servicios. Usted trabaja en algún sector, en alguna cosa, y la persona que lo contrata a usted, pues es digna de su servicio, porque él le está pagando, ¿cierto? La persona que nos ayuda es digna de nuestra gratitud. Eso es así. La persona que ha sido puesta en autoridad es digna de respeto y sujeción. La Biblia nos dice, nos habla de ese respeto y sujeción. Y el mayor ejemplo que podemos poner es Dios. Él es el creador, Él es el Señor, el único Dios, el dueño de nuestras vidas, el sabio Dios. Y Él es digno de reverencia, es digno de temor, es digno de sujeción, que nosotros sujetemos, que le temamos, que le obedezcamos, que le sirvamos, porque Él es nuestro Dios, el dueño de nuestras vidas. Entonces miren cómo es la palabra dignidad. Y en ese sentido, los creyentes estamos llamados a honrar. Corresponder a la dignidad de una persona es lo que podemos llamar honrarla. Honrarla es corresponder a la dignidad que tiene, ¿no? Y en ese sentido, los creyentes estamos llamados a honrar primeramente a Dios, pero también a los hombres que son dignos, a los hombres que merecen esa honra. Pablo, hablando de las autoridades, escribe algo muy hermoso. En Romanos capítulo 13, versículos 6 al 8 dice: pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Debemos honrar a los que merecen honra. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y ese texto es bastante interesante. Nos llama, nos amonesta el Señor a honrar a los que merecen honra. Y este es un valor que se ha perdido. Tanto que no entendemos el significado muchas veces porque sencillamente no lo practicamos. No es para nosotros ni siquiera una palabra que usemos comúnmente y por eso ni siquiera sabemos lo que significa. Pero hoy estamos aprendiendo. Dios dice que hay personas que merecen honra y que nosotros debemos darle honra. Y esta honra es importante enseñársela a nuestros hijos. Hoy en día se ha perdido mucho esto y los padres somos culpables muchas veces porque no le enseñamos a nuestros hijos estos valores que son importantes. La pregunta es, ¿por qué estos predicadores itinerantes eran dignos del servicio de Gallo y de la iglesia? ¿Por qué Juan dice que ellos eran dignos, que esa situación, que el servicio que ellos estaban prestando era digno de que hubiese una acción correspondiente? Pues primeramente por su trabajo. Juan dice en el versículo 6, como es digno de su servicio a Dios, para que continúe en su viaje, dice el apóstol Juan. Entonces la gran comisión nos llama a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Ese es el llamado de toda la iglesia, no solo el llamado de los apóstoles y de los predicadores, no solo el llamado de los oficiales de la iglesia, de los ancianos, de los diáconos, sino es el llamado de todos. Todos tenemos ese llamado y es cierto, mis hermanos, que no todos tienen el tiempo ni el llamado específico a dedicarse a la predicación del evangelio como pastores. No todo el mundo está llamado a ser pastor y de eso no es lo que nos habla el texto. No todos podemos ser pastores a la manera de los oficiales que se dedican de tiempo completo a la predicación del evangelio, pero el llamado es para toda la iglesia. Toda la iglesia está involucrada en el llamado a ir y a ser discípulos. Toda la iglesia está involucrada en el llamado a predicar el evangelio. Ese mandato es para todos. Así que mientras los miembros de la iglesia, que son los siervos del Señor, hacen su trabajo, lo más lógico es que los demás miembros de la iglesia estén haciendo también el suyo
con su oración, con su apoyo de maneras diferentes, de manera emocional, material, con su evangelismo local, con su hospitalidad, con sus dones. Es un trabajo en equipo. Esto es el trabajo en equipo de la iglesia y por eso estos obreros del Señor que había enviado el apóstol Juan eran dignos de la ayuda de Gallo y de la iglesia. La segunda razón por la que son dignos del servicio de la iglesia y de Gallo era por su sacrificio de amor a Dios. Juan dice en el versículo, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Está refiriéndose a Cristo. En realidad, el verdadero pastorado y el servicio a Dios es un asunto de vocación. Es un asunto de amor a Dios, de amor a la causa del Evangelio. En la mayoría de los casos, ser pastor en una iglesia bíblica no es un trabajo muy atractivo humanamente hablando. Por ejemplo, en Colombia, una gran parte de los pastores comienzan sin ningún apoyo económico sus iglesias. Empiezan sin ningún apoyo económico. Es más, empiezan poniendo de lo suyo para comenzar la obra. Empiezan con su tiempo libre, que muchas veces es el tiempo que deberían dedicar a sus familias, pero ellos lo invierten con sus familias también a buscar predicar el evangelio, a establecer una iglesia. Prestan a veces su casa también, sus recursos, su familia. Y en muchos casos, aún después de mucho trabajo en la iglesia local, difícilmente se logra conseguir, se logra completar lo de un salario para el pastor. Pasan los años y no es tan fácil. Y en donde se completa el salario para un pastor, pues se completa con dificultad. Eso es una situación que no es muy fácil para la persona que se dedica a ser pastor. Si hablamos de tiempo, cuando vemos la vida de un pastor, de una persona que se dedica al evangelio, a la predicación del evangelio, pues los pastores están disponibles todo el tiempo, si ustedes se dan cuenta. El trabajo del pastor no termina a las 5. El pastor los llaman para consejería y él está dispuesto a atender a las 7, 8, 9 de la noche, a la hora que sea. Trabaja domingos, trabaja Semana Santa, Navidad. Miren que no es un trabajo así muy atractivo, que diga las personas, este trabajo deja mucho dinero o me deja mucho tiempo libre. No, muchas veces no es así, la mayoría de los casos. Aparte de eso, en muchas ocasiones los creyentes ni siquiera valoran el trabajo de un pastor, ¿no? Los creyentes fácilmente se resienten contra su pastor, muchas veces incluso se van de la iglesia sin despedirse, sin decir gracias. E incluso se van hablando mal muchas veces del pastor, de la congregación. Esa es la realidad. El oficio pastoral es un oficio más de vocación que de otra cosa, si hablamos de iglesias bíblicas, ¿no? Los verdaderos pastores hacen lo que hacen por vocación, por amor a Dios, por amor a la causa del evangelio. Por eso las iglesias deben honrar a sus pastores. Por eso, como Juan dice, ellos son dignos de que les ayudemos, de que les sirvamos, de que hagamos por ellos también. Es digno honrar el servicio de estos hombres, no solamente con las palabras, ¿no? Porque no es solamente decirle gracias, no, sino también con nuestras acciones, ¿no? Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Eso es honrar, obedecer a los pastores, sujetarse a ellos. Que ellos no vivan quejándose con la situación, eso es honrarles.
La tercera razón es porque es justo. Juan nos muestra que es justo. Dice el texto, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Recordemos que los predicadores eran enviados por Juan a llevar el mensaje a los gentiles. Y lo que dice Juan es que estos hombres no iban por las ciudades gentiles pidiendo plata para ellos, pidiendo que les ayudaran, pidiendo que les dieran hospedaje, buscando que los dejaran quedar en casa de los gentiles, porque eso no estaría bien. Eso como que avergüenza el evangelio, ir por todo el mundo pidiéndole a todo el mundo que nos ayude. No, eso no está bien y no es lo justo. A través de toda la escritura, el orden de Dios establece que los ministros del Señor deben ser sustentados por el pueblo de Dios, no por los gentiles, sino por el pueblo de Dios. Números 18:21 dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y Pablo, escribiendo en el Nuevo Testamento acerca de los ancianos, que son los oficiales de la iglesia, los pastores, dice 1 Timoteo 5, 17 y 18, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Dignos, otra vez la palabra dignos, de doble honor. Esa palabra honor no se está refiriendo solamente a respeto, no se está refiriendo solamente a un abrazo, sino que se está refiriendo a el pago que deberían darle a los pastores por su servicio. Dice, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Miren que están hablando del salario de los pastores. Ellos son dignos de doble honor, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la deuda que la iglesia tiene con los servidores. Y aquí vuelve a aparecer esa palabra digno. Los obreros son dignos de su salario. Los obreros del Señor, al igual que los demás trabajadores en este mundo, merecen un salario. Lo que Juan le pedía a Gallo y a la iglesia con relación a los predicadores enviados era que cumplieran su deber como hermanos en la fe. Fueron a predicar unos hermanos, fueron a servir. Atiéndanle. Denle lo que es digno de su labor. Denle su parte. Eso es lo que es justo. La iglesia debía hacer lo que estaba llamada a hacer. Tenía un deber con esas personas que habían ido a servir. Por eso cada vez que nosotros traigamos aquí a la congregación un predicador para que nos enseñe, alguien que nos dé una clase, alguien que nos colabore, que nos instruya, pues nosotros debemos pensar en una ofrenda para él. Porque el obrero es digno de su salario, eso es lo que es justo. Y si lo despedimos así nomás, no sería justo, ¿no creen ustedes? Si simplemente le damos un abrazo y le decimos muchas gracias hermano, pues eso no sería lo justo, ¿no? Honrar el trabajo de los siervos del Señor es una manera en que servimos a Dios. Usted que de pronto piensa que no lo ponen a servir, pues aquí hay una forma. Honre a los que sirven al Señor. Honrar el trabajo de los siervos del Señor es una manera en que servimos a Dios, ayudando a que la obra del Evangelio siga su marcha. Filipenses capítulo 4, versículo 15, quiero leerlo hasta el 19. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Miren esa palabra tan hermosa.
Pablo está agradecido con la ofrenda que le enviaron los filipenses para su mantenimiento cuando él estaba predicando en Macedonia. Cuando él estaba haciendo su trabajo, había una iglesia involucrada en ese trabajo también, diciendo, Pablo está allí solo, está predicando el evangelio, enviémosle para que él tenga allí su sustento. Y Pablo dice que esto es olor fragante delante de Dios y que Dios no se va a quedar con eso, sino que Dios va a recompensar esa obra. Y ahí es donde sale este texto que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Un texto que a veces usa los creyentes como si fuera mágico, diciendo Dios nos va a proveer, pero no tiene nada que ver con el contexto en el que está escrito. El contexto es que cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer como creyentes, cuando nosotros servimos en la obra del Señor, apoyando la obra que se está haciendo, honrando el servicio a Dios de nuestros hermanos que están allí haciendo el trabajo, pues Dios suplirá lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer delante de Dios, pues Dios también suplirá lo que nos falta, es lo que dice el texto. Debemos aprender a dar honra al que merece honra. Y con eso me refiero no simplemente a las palabras, sino también a las acciones correspondientes. La honra nos habla de una deuda que tenemos con alguien. Honremos. Hagamos las acciones que correspondan como siervos, como hijos de Dios en medio de la iglesia local. Estamos viendo qué es el servicio, qué es servir al Señor. Y el tercer punto de nuestra predicación es cooperar con la verdad. Servir al Señor es cooperar con la verdad. Ese es el tercer punto. Juan finaliza este texto en el versículo 18 con una expresión que le recuerda a Gallo y a la iglesia que el servicio es un deber cristiano. Que el servicio es un deber cristiano. El texto dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas. Nosotros pues debemos acoger a tales personas. Miren que no dice, nosotros pues, si queremos, acogemos. No, él dice, nosotros debemos acoger a tales personas. La pregunta es, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que el servicio al Señor sea un deber y no simplemente una opción? Pues mis hermanos, esto implica que cada creyente está llamado a hacer con diligencia lo que se requiere para la obra del Señor con su vida, con su tiempo, con sus bienes, con sus dones, que en realidad no son suyos, son de Dios. En el caso específico de esta carta, lo que se requería era un lugar donde hospedar a los predicadores. Y Gallo respondió como era requerido, abriendo las puertas de su casa para atender a estos siervos del Señor. Pero la dinámica de la iglesia local, de la iglesia y sus actividades, pues en medio de esa dinámica surgen diferentes necesidades, ¿no? Necesidades que deben ser atendidas, suplidas. Y la Biblia habla de nuestra responsabilidad, de que nosotros debemos poner la mano y decir, nosotros estamos aquí para ayudar. ¿Qué hay que hacer? ¿Cierto? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos servir? ¿Cómo podemos ayudar en esta situación? Eso es diligencia, a eso estamos llamados. La Biblia habla de hombres y mujeres diligentes en el servicio a Dios, que estaban dispuestos a hacer lo que se requería para que la obra siguiera su marcha, para apoyar la obra del Señor. Y tenemos muchos casos en la Biblia, pero vamos a hablar de uno de ellos que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Dice la palabra, Segunda de Reyes 4, del 8 al 10. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama y mesa
y silla y candelero, para que cuando Él viniese a nosotros, se quede en Él. Para que cuando Él viniera a nosotros, se quede en Él. Y esta mujer es maravillosa, ¿no? Esta mujer, sin que nadie le dijera, vio que Eliseo pasaba por ahí a la hora en donde debía ya haber comido y dijo, yo le suplo la comida, ¿cierto? Está pasando con hambre y él pasa por aquí. Lo que decíamos hace un momento, Dios me puso aquí con una razón, me puso en este lugar con comida y pasa el profeta, pues voy a invitarlo a comer. Y cada vez que el profeta pasaba, ella decía, venga, venga y se come un almuercito con nosotros. Y no obstante, ella veía que le era difícil regresar hasta el lugar donde tenía que regresar. Y ella dijo, pues vamos a hacer un hospedaje aquí. Miren, ella suplió el sustento del hospedaje para este siervo de Dios sin que nadie se lo dijese. Sin que Eliseo le estuviese diciendo, venga, usted no tiene, ¿cierto? Eso es identidad, eso es compromiso, eso es cooperar con la verdad. Miren que ella no tuvo que preparar un sermón. Miren que ella no tuvo que hacer una exégesis de un texto. Ella simplemente lo que hizo fue servir a aquel que estaba en el trabajo del Señor. Ayudar, aportar. Dijo, yo puedo dar un almuerzo. Yo puedo incluso construir aquí una habitación para que descanse el profeta. Mis hermanos, la Biblia dice que esta mujer no buscaba ninguna recompensa, pero si ustedes han leído el texto, sabrán que ella no quedó sin recompensa. Dios recompensó su obra. Ella no le estaba pidiendo nada al profeta, pero Dios recompensó su obra. Juan termina con la frase importante que expresa diligencia en la obra del Señor, que expresa la importancia de esa diligencia. ¿Cuál es? Él dice, para que cooperemos con la verdad. Ese es nuestro llamado, a eso estamos llamados nosotros. La expresión cooperar significa ayudar, colaborar. Y se usa para hablar del que trabaja en colaboración con una persona o con una causa. Y en ese caso, mis hermanos, lo que Juan nos está diciendo es que cuando hacemos lo que sea necesario por la obra de Dios, estamos colaborando con la propagación de la verdad por medio de nuestra labor. Estamos colaborando con la extensión del evangelio de luz en medio de este mundo en tinieblas. La obra del evangelio es como un trabajo en equipo. Es como una máquina, es como un reloj, ¿no? Si ustedes han visto un reloj antiguo, obviamente, los relojes antiguos trabajaban con una serie de piñones, ¿no? Y cada piñón hacía su parte. Si se caía un piñoncito de estos, pues el reloj ya no funcionaba. La maquinaria del evangelio tiene muchas piezas, grandes, pequeñas. No se ven. Si ustedes miran los piñones de esos relojes, generalmente no se veía. Lo único que se veían en las manecillas dando vueltas. Pero adentro había todo un equipo de trabajo. La obra del evangelio es así. Cada uno de nosotros tiene una parte. A veces menospreciamos nuestra parte porque no somos muy vistos. Pero cada una de las partes del evangelio tiene una importancia maravillosa. Lo que usted está haciendo en su iglesia local es importante. La parte que le corresponde es importante. Así sea pequeña. Así nadie la note, así nadie la reconozca. Aquí por lo menos a Gallo le reconocieron su trabajo, pero muchas veces en el evangelio nadie reconoce el trabajo. Muchas veces al pastor se le escapa. Pero toda persona en la iglesia del Señor es importante, su lugar es importante, su aporte es importante. Cada pieza de esta máquina colabora con una misma razón, un mismo objetivo, y es la predicación del evangelio. Por eso estamos aquí, para eso estamos aquí como iglesia, para predicar el evangelio, es nuestra misión, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta es, ¿cómo estás colaborando con la verdad? ¿Cómo estás colaborando con la verdad? ¿Estás ayudando en lo que se requiere conforme a la capacidad que Dios te dio?
¿Estás orando? ¿Estás apoyando a la iglesia con tu oración, con tu vida, con tus dones? ¿Con lo que haces, con lo que le dices a los demás, con tus invitaciones para las personas, a la iglesia? ¿Estás haciendo tu parte? No estoy preguntando si el pastor la está haciendo, si los diáconos la están haciendo. La pregunta hoy es personal. ¿Estás haciendo tu parte? ¿Estás haciendo tu parte en este trabajo? Mis hermanos, hemos dicho que estos estudios de Tercera de Juan los vamos a concluir con pequeñas tareas para la vida de una manera sencilla. Unas pequeñas tareas. No se trata de venir a los 8 días a mostrar la tarea, no. Se trata de tareas personales para nosotros mismos, para nuestra vida personal. Tareas que involucran un crecimiento en la fe. Si nosotros hacemos estas tareas, estamos creciendo en la fe. Ahora, ¿qué vamos a hacer con respecto a este mensaje que el Señor nos da hoy por su palabra? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero que vas a hacer es considerar si estás sirviendo en tu propia iglesia de la manera en que Dios lo muestra en su palabra. Vas a hacer ese análisis de si realmente tú estás haciendo algo en la iglesia. Porque ser creyente de servicio es una vida de servicio, con nuestra vida, con nuestros dones, pero también con nuestras oraciones, también con nuestro apoyo al ministerio emocionalmente, con el amor hacia los hermanos, hacia la persona nueva, de abrazarla, de acercarnos a ella, de darle la bienvenida. Estamos sirviendo con nuestros bienes cuando damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Estamos colaborando con la causa del Evangelio cuando servimos en alguna actividad en la iglesia, cuando aconsejamos a un hermano, cuando predicamos el Evangelio en nuestro trabajo, en nuestras vidas diarias. ¿Estamos haciendo la obra? Lo primero que vamos a hacer es un examen de si estamos colaborando. Hay cristianos que no lo hacen. Hay cristianos que están totalmente desconectados. Simplemente vienen el domingo y hasta luego. No tiene nada que ver con la iglesia. Es como si fueran religiosos nomás. Lo primero que vamos a hacer es considerar si estamos sirviendo en la iglesia local. Lo segundo, si es así, como el apóstol Juan, pues yo te felicito, ¿no? Porque lo estás haciendo bien. E incluso te animo a que busques de qué manera puedes servir más o de manera más efectiva en la iglesia local. Pero si no lo estás haciendo, yo te animo a que busques la manera de servir en tu iglesia local. Primero pídele perdón a Dios por tu negligencia. Pídele perdón a Dios porque es pecado abstenerse de servir. Y vas a reflexionar de qué manera puedes ayudar en tu iglesia local. ¿De qué manera puedo contribuir? ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿No? Y vas a proponerte involucrarte en el trabajo de la iglesia local. De una o de otra manera, vas a poner un grano de arena en el servicio a la obra del Señor. Vas a hacer tu parte como miembro de la iglesia local. Vas a comprometerte de alguna manera con la iglesia. Y eso va a cambiar la manera en que vives ahora. Cuando vivimos para nosotros mismos no hemos entendido el Evangelio. Estamos aquí para la gloria de Dios. Estamos aquí para glorificar a nuestro Dios, para amar a nuestro prójimo a través de la exposición de la verdad, del trabajo como iglesia local. Así que, mis hermanos, les animo a que hagan esta tarea esta semana, reflexionen acerca de su servicio a Dios. Si lo están haciendo, pues busquen otra manera de servir, aparte de la que ya están haciendo. Les felicito por su compromiso, pero busquen más maneras de servir, de ayudar, de propagar el Evangelio. Si no lo estás haciendo, arrepiéntete y empieza a hacerlo. Comprométete con la iglesia local y trabaja. Haz tesoros en el cielo y no solamente en la tierra. Amén.
Vamos a terminar orando al Señor, pidiéndole que nos ayude con ese propósito, ¿no? Que nos ayude a ser sinceros en el examen de nuestro corazón, si estamos o no sirviendo al Señor en nuestra iglesia local, pero que nos ayude también con esos propósitos que nos estamos haciendo cada vez que terminamos estas predicaciones de Tercera de Juan. Oremos. Señor amado, hoy te damos gracias por el hermoso día que tú nos regalas y por la obra preciosa que estás haciendo en nuestras vidas. Queremos hoy pedirte, Señor, por tu amado Hijo Jesucristo, que nos conceda, Señor, el poder ser sinceros en nuestra evaluación del servicio a Dios. Señor, muchas veces se pasan los años en la vida de los creyentes sin comprometerse con la iglesia local. Algunos se paran lejos del camino y miran a los demás trabajar, a los demás apoyar, y esa negligencia es pecaminosa. Te pedimos hoy que nos perdones, que nos limpies, si hemos sido negligentes, si no hemos puesto de nuestra parte, si nosotros no hemos hecho el trabajo que debemos hacer. Y ayúdanos, Señor. Oramos hoy para que nos ayudes a poder hacer un compromiso serio contigo, con la iglesia local, que podamos nosotros verdaderamente servirte, como tu palabra nos enseña, que podamos ser diligentes y hacer la parte que nos corresponde, Señor, en medio de la iglesia que tú nos has puesto. Te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia, por la fe que nos das en Cristo Jesús y por la obra que tú estás haciendo en este lugar. Gracias por el privilegio de ser parte de esa obra. Gracias por el privilegio de habernos puesto aquí en este momento, en este tiempo, para predicar tu evangelio, para llevar, Señor, tu mensaje. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.